Es un día para reflexionar, pero también para celebrar la diversidad, la superación y la fortaleza de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad. Desde nuestro servicio de diversidad funcional y con el apoyo del centro, trabajamos cada día para construir una sociedad más justa, inclusiva y accesible, donde todas estas personas puedan vivir con autonomía, dignidad y participación plena. Queremos agradecer especialmente a las familias, a los profesionales y a la comunidad que caminan a nuestro lado, confían en nosotros y contribuyen a crear juntos una red de apoyo sólida, humana y respetuosa. Porque la inclusión no es solo un objetivo, es un compromiso que nos une. En este día reafirmamos nuestra misión, seguir rompiendo barreras, creando oportunidades y dando voz a la diversidad. Gracias por formar parte de esta gran familia. A mí me gusta mucho coser, mucho, porque yo he estudiado de académica, de enseñanza, para aprender hilvaná, bora, esos papeles que se van marcando las tizas de pizarra, eso lo van marcando y lo vas cortando y lo vas cosiendo y lo cose la máquina y todo eso. Y lo hacía yo en la académica, lo hacía yo. La madre me enseñó primeramente para enseñarme lo que tiene que hacer el taller de costura. Me prepara el tapete, digamos, el pijama, en una tapete, una tira así que se pone los nombres de cada persona, de todo, y poner imperdible y coserlo en toda la ropa, en todo. De cada nombre lo pone cosiendo todo alrededor, y luego cuando ya están se guarda en el sillón, y ahí se la pone ella para cada uno su nombre, y cuando estén todos se lo va a dar a todo lo, digamos, de ponerlo el programa. Hasta el momento el bingo lo hemos hecho en dos ocasiones, y soy un poco tímida y me cuesta, digamos, un poco socializar, pero eso me ha ayudado a soltarme, a quizás conocer un poco la historia de cada uno, y me ha gustado y quiero continuar. Hay unos quizás que están así perdidos, pero siento que hay muchos que como que se ponen felices, llegan y ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces siento que sí salen como un poco de la zona de confort. Aquí hacemos actividad física donde coordinamos varios movimientos, sobre todo también para ganar fuerza para nuestro día a día, movilidad, psicomotricidad, para que también la puedan aplicar en su día a día, en actividades diarias, en coger un pelín de peso y que tengan una vida un poco más saludable y que sea bien activa. Ahora mismo estamos en la unidad de diversidad funcional, en la unidad I, y estamos haciendo el taller TOR, que es el taller de orientación a la realidad, donde intentamos que los usuarios se centren tanto en la estación como en el mes en que están. Durante todo el año vamos realizando, a través de los meses y de las cosas más importantes de cada mes, pues diferentes actividades como Carnaval, Sant Jordi, el Día de los Enamorados, San Benito Meni. Ahora mismo estamos preparando ya el tema de la Navidad y como veis, ellos ya estamos en ello. Hemos terminado que es la castañada y Halloween, este año lo hemos mezclado, y ahora estamos pues ya de pleno preparando el taller de Navidad. En este taller trabajamos la autoestima positiva. Es una actividad que les gusta mucho porque ellos se sienten muy importantes y muy guapos. Bueno, hace ahora, yo creo que es el sexto año que trabajamos juntos, nos conocemos bien.
y siempre comenzamos tomándonos un café y bebidas en la Rambla aquí de Sant Boi, y pues allá comenzamos a conversar sobre, bueno, este año el tema del tiempo, y ahí surgen ya un par de ideas. Luego con la Marta y con la Susana ya siguen elaborando el contenido también, y después pues hacemos las citas de quedar en el hospital o aquí mismo. Y les gusta mucho venir aquí al centro también. Y aquí puedo llevarme a los perritos, por lo cual estamos más entretenidos todavía. Pues bueno, al principio se les explica el proyecto y qué es lo que quieren hacer ellos. Se les presenta varias cosas y ellos eligen los dibujos, lo que quieren, bueno, las cosas que les gustan a ellos a veces, ¿no? Si les gusta bailar o les gusta cantar o les gusta pintar, pues lo reflejan todo en el taller que hacen, ¿no? La intervención asistida con animales para nosotras es una parte clave del trabajo cognitivo con nuestros usuarios. Primero porque es un agente externo el que viene a trabajar y colaborar con ellas, y además porque es un método más innovador. A nivel emocional el perro es muy buen hilo conductor, y simplemente el perro con su presencia, con unas caricias, con unos mimos, son capaces de sacar de nuestras usuarias su taraná interno, sus ganas de seguir evolucionando. También a nivel físico, a nivel de trabajo psicomotriz, el perro consigue que los usuarios hagan esfuerzos que con herramientas habituales no conseguimos hacerlo. A lo mejor con un puente y el perro conseguimos que el usuario se mantenga de pie, que pase por él la sensación de que pase por el medio tuyo, el aliciente, ¿no?, del trabajo cooperativo y de que todos te animen de ¡ostras, lo has hecho bien, has conseguido estar de pie, has conseguido que el perro salte, has conseguido, o sea, a nivel físico, pues un trabajo motor sobre todo de tronco superior en los usuarios de silla de ruedas.